Hola y bienvenido al capítulo de ajustes del input. Ya hemos visto pues, la interfaz, el panel de opciones, hemos visto cómo funcionan todas las fuentes que tenemos, la rotulación, videollamadas, etcétera, pero no hemos visto cómo modificar o trabajar sobre la fuente en la que estamos operando, ¿no? Es decir, hay fuentes en las que nos va a interesar crear toda una serie de composiciones que nos va a permitir el programa del VMix y complicarlas, hacerlas mucho más dinámicas, mucho más visuales y sobre todo más atractivas. Poder utilizar muchas más cosas simultáneamente al final lo que nos permite jugar con muchos parámetros. Pero no solamente eso, también vamos a poder modificar su posición, el tamaño, el nombre, una serie de opciones automáticas que vamos a poder poner predeterminadas y también acceder a datos que nos van a interesar en todo momento para controlar y ser conscientes de la fuente y cómo se está comportando, ¿no? A pasar como siempre a nuestra interfaz donde vamos a poder ver el VMix en nuestro SuperSource, ver el VMix y verme a mí en pequeñito para ver un poquillo lo que estamos comentando, ¿no? En este caso, como ya sabemos, en el apartado inferior siempre nos salen las fuentes. Vamos a tener multitud de fuentes diferentes. Capturas de pantalla, vamos a tener marcos, vamos a tener entradas que nos entren por capturadoras en SDI, en capturadoras HDMI, etcétera, fondos en movimiento. Vamos a utilizar siempre nuestra rotulación, perdón, nuestro etiquetaje para poder entrar directamente. Y vamos a poder modificar nuestra fuente. ¿Cómo vamos a modificar nuestra fuente? Muy sencillo, simplemente vamos a acercarnos a la tuerca inferior que tiene nuestra fuente, ¿vale? Donde vamos a poder acceder a este panel de opciones. Lo principal, modifiquemos el nombre. Vamos a decir por aquí ATEM, porque así me indico a mí mismo que aquí estamos trabajando con una entrada del ATEM, ¿no? O una salida, en este caso es la salida que nos trae el ATEM, pero es una entrada dentro del propio VMix. Le vamos a poder seleccionar el ratio de aspecto, que vamos a mantener siempre en el de la fuente. Vamos a poder seleccionar desde aquí la categoría, eso que hablamos tanto del etiquetaje, la acción que vamos a tener con el clic, que puede ser pues, directamente desde una transición o que simplemente salta al previo. Pues, toda una serie de opciones como por ejemplo verlo reflejado, etcétera, que no nos interesa, y vamos a poder seleccionar opciones automáticas como automáticamente mezcla el audio cuando lo pinche en programa, automáticamente actívalo cuando lo transicione, que se restablezca cuando transicione o que se pare después de una transición esta fuente, ¿no? Nos va a indicar también pues, cosas interesantes como pueden ser la tasa de refresco, nos va a indicar también la resolución, en este caso estamos trabajando en desentrelazado, por lo que nos va a indicar el programa también. Vamos a poder acceder directamente a sus opciones de audio. Ya veremos el Virtual Input, lo vamos a dejar para el final, sobre todo cuando empecemos a explicar un poquillo el tema de los super sources. Vamos a poder tener la posibilidad de hacer un ajuste de color bastante básico, sobre todo esto va enfocado a cámaras que conectemos directamente como una fuente en nuestro VMix, en el que vamos a poder modificar pues, en el RGB, la saturación también, vamos a poder aplicar bandas negras, etcétera, y vamos a poder utilizar hasta incluso un autobalance de blancos, ¿no? Vamos a poder indicarle al programa, es fundamental, si cuenta con un fondo alfa, esto quiere decir que no tiene fondo directamente nuestra imagen o nuestro vídeo, como puede ser un rótulo que importemos en .mov, es decir, con QuickTime, y vamos a poder activarlo, lo veremos, bueno, de hecho vamos a verlo directamente, vamos a dejarnos de rollo, pues aquí en rótulo de Facebook deberíamos activar el Premulti Alpha para que una vez se reproduzca directamente como fuente, el programa reconozca que no tiene fondo. El color de ajuste muy básico, también tenemos la posibilidad de trabajar con un color key. ¿Qué es el color key? Básicamente es lo que nos permite hacer todo este tema de cromas, todo este tema de luma keys. El luma case en este caso trabaja por luminancia, es decir, con negros y blancos, de tal forma que nos va a permitir crear máscaras, pero en el caso del color key nos vamos a poder permitir hacer croma. De tal forma que si yo seleccionase, por ejemplo, lo activo aquí, seleccionase el azul del fondo, pues retiraría todo ese fondo del color azul que le hemos dicho del vídeo. Esto es interesante cuando tenemos, por ejemplo, una persona que está en un croma, un fondo azul como el que tengo yo, etcétera, que vamos a poder eliminarlo y poder incrustar a nuestra persona o a nuestro sujeto en un fondo virtual, en un fondo que nosotros le pongamos, ¿no? Porque no termina de ser real. Vamos a poder aplicar un chroma key filter, vamos a poder modificarlo a nuestro antojo, depende siempre de sobre lo que estemos trabajando, ¿no? O sea, al final, si estamos haciendo un croma, pues tendremos que ir modificando los parámetros, incluso sobre el RGB para optimizar correctamente el color que hemos empleado.
y evitar que nos salgan distorsiones en la camiseta, que no haya un buen contorno, que se nos rompa la cara, que nos quite parte de las orejas, ¿no? Todo ese tipo de cosas que vamos a ir poder modificando. Aparte de tener un ajuste de color, vamos a tener también la corrección de color. Esto se requiere fundamentalmente o se enfoca a las cámaras, ¿no? Cámaras que nos van a permitir modificar esa corrección de color, o bueno, directamente cualquier fuente que nosotros estemos interesados. Se parecen mucho a los parámetros que se encuentran en programas de edición de colorimetría, como puede ser DaVinci, como puede ser Premiere, etcétera, que vamos a encontrar este tipo de correcciones de color y que, bueno, dependiendo del grado de profesionalidad que busquemos, o sobre todo si es muy diferente en nuestra composición, por lo que sea, pues busquemos siempre una unidad, una continuidad, ¿no? Que es lo más importante. Vamos a poder aplicar preset y, sobre todo, vamos a poder abrir, guardar, exportar estos presets y aplicarlos siempre en nuestras configuraciones. Es decir, lo sacamos de aquí, lo llevamos a otra fuente, lo llevamos a otro VMix, etcétera, ¿no? O sea, al final el programa me permite guardar muchas configuraciones y exportarlas, ya no solo por un método de seguridad, sino para emplearlos en otros dispositivos, ¿no? Porque al final un soporte informático lo que te permite es esa versatilidad de trasladar todo tu equipo a otro sitio, simplemente lo readaptas y puedes trabajar desde ahí, ¿no? También vamos a poder modificar parámetros muy chulos como es la posición. Aquí no lo estamos viendo correctamente, vamos a desactivar lo que hemos visto del color key y aquí en la posición lo que le vamos a poder indicar al programa es simplemente que me haga un zoom, es decir, va a ampliar o hacer más pequeña la fuente, vamos a dar el reset, vamos a poder panear nuestra fuente y llevárnosla de un lado a otro, siempre recordando que se queda el fondo transparente, lo vamos a poder resetear, lo vamos a poder rotar en el eje de la Z. Vamos a poder cropearlo. Cropear es simplemente que vamos a poder recortar la imagen. Esto es interesante, por ejemplo, cuando hacemos capturas de videollamadas como Zoom, en el caso de que, por ejemplo, nos salgan los controles debajo, nos salgan por arriba, por los lados, etc. Vamos a poder recortar y vamos a poder dejar lo que nos interesa, ¿no? ¿Dónde puede ser interesante? Vamos a verlo en una de las fuentes, aquí en el de la captura de pantalla. Si, por ejemplo, yo no quisiera que se viera el fondo, simplemente lo cropearíamos por el eje de la I hacia abajo, ¿no? Yo lo puedo subir, bajar, recortar, ¿no? Veremos veis cómo se recorta en el directo, ¿no? Simplemente esta es la opción de cropear dentro de la posición, ¿no? Es una de las cosas más chulas porque vamos a eliminar esa información que no es relevante, sobre todo en capturas de pantalla o, por ejemplo, si estamos trabajando con unos márgenes de seguridad que ya vimos aquí en el previo, pues evitar que se vean cosas que no queremos, ¿no? Antes de pasar a los layers multiview, simplemente los triggers, pues es una opción muy chula que nos va a permitir automatizar. ¿Cómo vamos a automatizar? Por ejemplo, digamos que yo tengo este vídeo aquí, ¿no? Este fondo de vídeo 4. Yo le puedo indicar al programa que cuando él se complete, ¿verdad? Él va a hacer un fade a lo que yo le diga. Puede ser en este caso, por ejemplo, al desktop capture. No, vamos a decir que pasa a este color que tengo en negro, ¿no? Le vamos a decir que dure 500 milisegundos, que es 0.5 segundos, y le vamos a dar a agregar. En el momento que se complete el vídeo, en teoría nos debería transicionar al color. Vamos a pasarlo a salida de programa. Él se está reproduciendo, como vemos aquí, en la línea del tiempo, como siempre, y nos llevaría directamente al color. Vale. Aquí ya lo hemos visto, cómo le hemos indicado al programa que de forma automática, cuando él complete la fuente, me lleve directamente a lo que yo tengo en el color, en lo que yo le indique, o al previo. Y vamos ahora con lo que sería el panel de Layer Multiview, que es una de las cosas con mayor funcionalidad que trae el programa de VMix. Nos va a poder crear composiciones mucho más complejas y un total de 10 fuentes sobre la fuente que nosotros le digamos. Es decir, que vamos a poder combinar hasta un total de 11 fuentes, ¿no? La fuente del fondo, junto con otras 10 que ponemos encima, más 4 DSKs que vamos a poder incorporar. O sea, que al final vamos a poder poner hasta un total de 15 cosas sobre pantalla. O sea, en esta fuente podríamos colocar mucho tipo de cosas. Imaginemos que queremos poner el rótulo de Facebook de Quadratura, lo puedo poner ahí, etc. Pero lo ideal del tema de los layers multiview y como consejo personal es simplemente que vengamos a Add Input, como ya hemos visto, agreguemos un color y pongamos un color transparente. ¿Qué va a hacer esto? Simplemente vamos a crear un fondo transparente, ¿vale? Que nos va a permitir colocar hasta un total de 10 fuentes encima con un fondo transparente. De tal forma que yo podría colocar aquí el Desktop Capture y podría colocarle el VTR más 1 Cam. De tal forma que si entramos al panel de Edit, que vemos aquí, vamos a poder modificar la fuente, cambiarle el tamaño e integrarla dentro de los recuadros, ¿no? Y vamos a poder integrarlos aquí dentro, ¿no? Podríamos poner otra fuente en el Layer Multiview. Imaginemos que quiero poner, por ejemplo, lo que me llega del ATEM, que ya le especificamos el nombre. Lo vamos a hacer más pequeño.
y lo vamos a meter hacia la izquierda. ¿Cómo lo metemos aquí dentro ajustándose al recuadro? Pues lo recortaríamos en cropping y lo recortaríamos de tal forma que acabase integrado. Aquí lo estamos haciendo de forma muy rápida para que lo veáis de forma visual y simplemente que lo podéis meter aquí, ¿no? Podríamos crear nuestro super source. A mayores, pues bueno, aquí he puesto el desktop capture, pero por ejemplo, para hacerlo más chulo, más complejo, quitaríamos el desktop capture de aquí y meteríamos, por ejemplo, el fondo. El fondo lo haríamos más grande y donde teníamos el desktop capture lo ponemos en la número 4. Lo recortamos, lo hacemos más pequeño, lo movemos, etcétera, ¿no? Siempre con los ejes X, el zoom, etcétera, y podríamos cropearlo como hemos hecho con la otra fuente. Seguimos modificando. El tema del layer multiview está bastante bien, pero se le suma un hecho que es la opción de crear virtual input. Vamos a verlo en grande para que podamos verlo aquí. El tema del virtual input es básicamente que el programa nos va a generar una entrada virtual, es decir, una fuente exactamente igual a la anterior que estábamos viendo, pero que vamos a poder modificar y que no va a afectar en absoluto a lo que estábamos viendo anteriormente. Por lo que vamos a poder tener super sources con configuraciones diferentes. ¿Qué quiere decir? Simplemente que para borraremos esta anterior que hemos hecho, vamos a borrarla, vendríamos aquí a nuestro layer multiview, desactivaríamos las fuentes que hemos puesto y activaríamos el create virtual input. Lo que estamos haciendo es decirle al programa que me cree entradas virtuales de este fondo con este marco, de tal forma que vamos a poder jugar con nuestros layer multiview y crear combinaciones mucho más complejas. Es fundamental que sepamos utilizar todo el panel de opciones que nos ofrece directamente la fuente, ¿vale? En el sentido de que vamos a poder trabajar sobre opciones automáticas, vamos a poder crear estas combinaciones de super source muy chulas, vamos a poder guardarlas, activar configuraciones predeterminadas y exportarlas, de tal forma que vamos a poder llevárnoslo a cualquier web. Otra de las cosas que traen las fuentes que hemos empezado directamente por la tuerca es que abajo, como ya hemos dicho en la interfaz, panel de opciones, etc., hay un montón de opciones, un montón de escenarios hemos hablado de que tienen los 4 DSK debajo. Por lo que vamos a poder guardar, por así decirlo, la configuración, ¿cómo explicarlo? Le estamos indicando al programa que cuando yo active el DSK número 4, automáticamente me va a activar el rótulo. ¿Qué quiere decir? Que si yo pulsase, por ejemplo, el número 3, y lo vuelvo a desactivar, cuando pulse el 4, se va a activar el de cuadratura, pero yo podría haber activado otra cosa cualquiera, por ejemplo, el color en el 4. Y el programa guarda lo último que ha activado, es decir, cuando yo le doy al 4, me guarda eso que le he dado, y cuando le doy al 3, entra directamente al... Dicho esto, vamos a tener también la posibilidad de hacer transiciones directamente con el Quick Play y el Cut, y vamos a poder cerrarlas. ¿Vale? En mi caso yo tengo una opción que me avise de que la voy a cerrar y que si la quiero cerrar, porque lo activamos antes en el panel de opciones. Al final tenemos que ser conscientes de que vamos a poder crear multitud de presets y vamos a poder jugar con ellos de muchas formas. Este ha sido el apartado de ajustes de las opciones de los inputs y espero que haya quedado más o menos claro. Como siempre, invito a que sigáis profundizando, que busquéis más y que trabajéis con configuraciones diferentes. Cualquier cosa, siempre existen los tutoriales de VMix en el canal de YouTube que hacen cosas curiosas, diferentes, concretas que te pueden servir para las realizaciones que vayas creando.